Y hermanos, vamos a orar y vamos a continuar pues con bibliología, ¿no? Bibliología, es importante el estudio de la Biblia, ¿no? Acerca de su importancia, acerca de la autoridad que tiene la Biblia, ¿sí? Vamos a orar. Oh Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la bendición, Señor, de la vida y la salud, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, contigo, Padre, porque sabemos, Padre, que tú nos ayudas siempre, nos das el conocimiento para compartir, Padre, y si hay algo, cosas que aún no comprendemos, Señor, sé que tu guía, tu Espíritu Santo, Señor, nos hará entender, Padre. Te lo ruego, Señor, guía a cada corazón, que no solamente quede en conocimiento, sino que comencemos a practicar en nuestras vidas lo que aprendemos, Señor. Te lo ruego, Padre, en este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bienvenido también, hermano Jaime, bienvenido a todos, hermanos. Sí, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. ¿Sí? Nos habíamos quedado, pues, en acerca de el testimonio. Bien, eso para la inspiración del Antiguo Testamento, el testimonio de los escritores, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Hay un testimonio para la autoridad de la Biblia, ¿sí? Nosotros debemos entender que como creyentes, quizás, pues, si alguien me dice la Biblia no es verdad, prácticamente uno diría, no, pues yo creo que la Biblia es verdad, pero tenemos que demostrarlo también a veces bíblicamente, ¿no? A la gente que tal vez no cree en la autoridad de la Biblia. Entonces vemos el testimonio, punto 1, de los escritores del Antiguo Testamento, ¿sí? El testimonio de los escritores del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿sí? Entonces ahí encontramos, ¿no? En Éxodo capítulo 20, por medio de Moisés, y dice, y habló Dios, ¿no? No da él como autor a él mismo, sino, porque sabemos que en el capítulo 20 vienen los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahí viene pues, no tendrás Dios ajeno, no adorarás imágenes, ¿no? Y pues no robarás, no mentirás, y todos los mandamientos que encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Entonces ahí hay un testimonio, ¿no? De Moisés en escritura del Éxodo, y dice, y habló Dios, ¿no? También podemos ver en Éxodo capítulo 32, versículo 16, ¿sí? Éxodo capítulo 22, versículo 16. Vamos a buscar estos textos, ¿sí? Como damos también. Éxodo capítulo 32, versículo 16. ¿Sí? Éxodo capítulo 32, versículo 16. Dice así, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que la autoría de las tablas, de los mandamientos, dice que era obra de Dios, y la escritura también era escritura de Dios. ¿Sí? ¿Quién formó las tablas? Dios. ¿Quién escribió las tablas? Dios. ¿Sí? Entonces vemos ahí en Éxodo también, hablando Moisés, dejando en la escritura, que la ley de Dios, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, él es el mismo autor. ¿Sí? Estamos viendo entonces testimonios de los escritores del Antiguo Testamento. Y en Éxodo pues vemos que Dios había escribido pues en las tablas los mandamientos de la ley de Dios. En Levítico capítulo 27, versículo 34. Vamos a Levítico, capítulo 27, ¿sí? Y alguien que lo pueda leer, sí, sé que está ahí, pero también usted puede buscar en la Biblia y leerlo. Capítulo 27, versículo 34. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Dice,
Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Muy bien. Entonces dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová. ¿Sí? En Levítico, en el libro Levítico, también, bueno, escrito por Moisés, pero también está dando que testimonio, que el mandamiento, ¿quién lo ordenó? Jehová. ¿A quién? A Moisés. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces las escrituras está basado en muchos testimonios de los escritores del Antiguo Testamento que dan la autoría, dan la autoridad de la palabra de Dios, que es por medio de Dios mismo. Sigamos en Josué capítulo 24. Y otro hermano o hermana puede también leerlo. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, vamos a encontrar otro testimonio acerca de las escrituras que fueron guiadas por Dios. Bien, ¿alguien que lo quiera leer, hermanos? 26, 24, 26, 27. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de Jehová, nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Bien, gracias, hermano. Y escribió Josué, dice estas palabras, en el libro de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Qué ley consideraba ahí Josué en esos tiempos? ¿Qué ley? Bueno, la de Moisés, el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros que había escrito Moisés. Entonces, Josué dice, escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de ¿quién? De Jehová, que Jehová nos ha hablado. Que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Quién escribió? Josué. Pero ¿a quién le da la autoridad? ¿A quién le dice que es como el autor? A Dios. ¿Sí? A Dios lo hace como autor. Él no dice, son mis palabras o son lo que yo quiero que el pueblo conozca, que el pueblo sepa. No. Todas las palabras que Jehová nos ha hablado. ¿Sí? Lo que Dios nos ha hablado, eso yo escribo. ¿Sí? Escribo en el libro de la ley de Dios. Entonces, seguimos. Y bueno, hay otros textos que ustedes ya lo pueden leer, ustedes lo tienen en su material también, pero vemos ahí, para la inspiración del Antiguo Testamento, el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento. Hubo testimonios registrados en la Biblia ahí que todos dan la autoridad a Dios. ¿Sí? Todos dan la autoridad a Dios. Y usted va a leer los demás textos abajo, también va a encontrar lo mismo. No, por el tiempo, pues no podemos leer versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero usted, si se da tu tiempo, ¿no? Usted puede leer y va a encontrar que Dios es el autor, ¿no? De lo escrito, de los mandatos, de la palabra de Dios. Ahora, el testimonio también del Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo se refirió al Antiguo Testamento como escritura. Vamos a Juan 5:39. ¿Sí? Vamos a Juan 5:39. Ahora vamos a ver el testimonio del Señor Jesucristo, refiriéndose también a las escrituras que eran de autoridad de Dios. ¿Sí? Juan capítulo 5, y alguien que también nos quiere ayudar a leer, lo puede hacer. ¿Sí? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Muy bien, gracias, hermano. Escudriñar, dice, las escrituras, ¿sí? Escudriñar las escrituras. Escudriñar, pues, algunos dicen como mandato del Señor, pero es hacer un análisis profundo, ¿sí? Hacer un análisis profundo, investigar profundamente las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, investiguen bien, lean bien. Jesús en este tiempo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, entonces está refiriendo que al Antiguo Testamento, y lo que le está diciendo a sus discípulos, está diciendo, investiguen bien, escudriñen bien. ¿Pero qué? El Antiguo Testamento. Porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, dan testimonio de Cristo. ¿Sí? Dan testimonio de Cristo. Y usted también puede verlo en Marcos capítulo 7, en Mateo capítulo 13, en Lucas capítulo 24 y Lucas capítulo también 10. Usted lo puede ver ahí también, refiriéndose pues que a las Escrituras que deben escudriñarla, deben conocerla bien. Entonces, el Señor Jesucristo también hace referencia al Antiguo Testamento como escrituras y que ellas dan testimonio de acerca de Cristo. También Cristo se sometió a su autoridad. Mateo capítulo 5, versículo 17. Cristo no vino, dice, a abrogar la ley, ¿sí? Mateo 5, 17, buscamos ahí. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? ¿Alguien también lo lee? Bueno, si no ya vamos a dar participaciones, pero bien, primero voluntariamente. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, no penséis que he venido a abrogar, ¿no? O a reemplazar la ley, o a anularla. No, no. Jesús dice, no he venido. ¿Y a qué ley se refiere? A la que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque aún no todavía el Nuevo Testamento no estaba todavía. Entonces, Jesús mismo dice, mira, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitar o reemplazar el Antiguo Testamento, sino a cumplirla. A cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios. Entonces, sigue Jesús dando autoridad al Antiguo Testamento como palabra de Dios, que aún él, como hijo de Dios, como Dios, él los iba a cumplir. Y eso también lo puede ver en Mateo 19, también lo puede ver en capítulo 22 y en Lucas 18, ¿sí? Y eso ya queda como tarea para que ustedes también lo lean, lo investiguen, lo estudien. Muy bien. También por medio de las escrituras, Jesús halló fortaleza en sus enseñanzas. ¿Sí? Fortaleza en sus enseñanzas. Vamos a Mateo capítulo 4. Ahí más atrásito nomás. Ya ven nuestro hermano Jaime. A ver, nos ayuda. Está por ahí nuestro hermano Jaime, nos ayuda. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Bien, hermano, buenas noches con todos. Mateo 4, 4 dice así. Y el 7. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Gracias, hermano. Escrito está, dice, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde estaba escrito? Y vamos a Deuteronomio 8.3. A ver, alguien que en Semana Lucía se puede buscar Deuteronomio 8.3, porque él dice, escrito está, pero ¿dónde estaba escrito? Y lo vamos a poder encontrar en Deuteronomios capítulo
8, versículo 3. ¿Qué dice? A ver. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escucha bien. Bien. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, Muy bien. comida que no conocías y tus padres la habían conocido. ¿Sigo? Sí, sí. Sí, pueden seguir. Que no Ya. Bien, entonces encontramos ahí lo que Jesús había contestado en la tentación de Satanás. Dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Y entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Y dónde estaba escrito? Bueno, estaba escrito en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El pueblo de Israel estaba pasando hambre, ¿no? Ellos habían estado renegando todo de Dios y bueno, pues Dios le proveyó maná. Entonces dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús había hecho referencia también al Antiguo Testamento. Por eso dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús está dando testimonio y también utilizando, ¿no? Para fortaleza ahí en la tentación de Satanás, respondiendo con la palabra de Dios, ¿sí? Respondiendo con la palabra de Dios. En el 7 también dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde se encuentra eso? Porque él utilizó la Biblia, utilizó el escrito de Dios, Deuteronomio 6:16, ¿sí? Deuteronomio 6:16. A ver quién busca Deuteronomio 6:16 para dar fe que realmente Cristo utilizó, ¿no? Lo que ya había estado escrito también en el Antiguo Testamento. Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice? A ver ahí. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Muy bien. Nuevamente dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Sí? Entonces vemos que que Jesús utiliza, porque él también nuevamente dice, escrito está, que no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10, también encontramos ahí cómo Jesús pues responde. Y él le dijo, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? En Deuteronomios capítulo 6, versículo 13. Mire, yo lo voy a leer. Deuteronomio 6, 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Nuevamente vemos la referencia al testimonio de Jesús, porque Jesús dice, escrito está. ¿Sí? Él está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, a lo que había estado escrito en Deuteronomios. Él había sacado, dice la palabra de Dios, para responder, para fortalecerse ante la tentación de Satanás. ¿Sí, hermano? Entonces vemos ahí, pues, que halló fortaleza en las enseñanzas, en la palabra de Dios. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También contradijo las falsas interpretaciones. Mire, vamos a Mateo capítulo 5. Bueno, Mateo 5 al 7 es el Sermón del Monte. Ahí, bueno, no lo vamos a poder leer todo, ¿no? Pero ahí contradijo las falsas interpretaciones, ¿no? Porque a veces los judíos pensaban que era, pues, conforme ellos tenían sus mandatos o leyes así. Y Jesús en ese sermón le dice, no. Ciertamente, pues ahí vemos que dice también que los fariseos, sacerdotes, les gusta orar en las plazas para ser visto por los hombres, les gusta hacer ayuno para ser aplaudido por los hombres. Todo lo que tal vez ellos hacían era que sean vistos por los hombres, ¿no? Entonces, le dice hipócritas, les dice ahí, ¿no? Y les hace ver que no es así. Le dice, lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, ahí hace dar cuenta, pues, que si quiero vamos a ver mejor algunas cosas en Mateo capítulo 6. Eso no lo tengo, no lo está en el material, hermanos, pero si usted quiere anotarlo, a buena hora lo puede anotar. En el capítulo 6 dice, el versículo 2, ¿no? Vamos a hacer referencia a algunos versículos. Leo el 1 para entender. Guardaos de hacer vuestra justicia de los hombres, delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué estaban haciendo los fariseos, los sacerdotes? Ellos querían agradar a los hombres, pero no agradar a Dios. Ellos querían el aplauso del hombre. Y el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos actuaban así, ellos pensaban que estaban así, que estaba bien así. Sin embargo, Jesús contradice esta falsa enseñanza. Él dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Ahí encontramos una contradicción a la falsa interpretación de los hipócritas, sacerdotes, fariseos que estaban ahí. Luego vemos ahí otro, dice, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto recompensará en público. Y bueno, más adelante también hace en el 16, también dice 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dice, la contradicción, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que es en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Y entonces ahí encontramos varios ejemplos de que Jesús contradice, ¿no? Contradice las falsas interpretaciones. No hagas lo que ellos hacen. Ora sí, pero no para que el público te aplaude, el público te vea. Ayuna sí, pero no estés diciendo pues que todos que estás ayunando. Entonces, Dios también utilizó la palabra de Dios ¿para qué? Para contradecir las falsas interpretaciones. Pero también se ajustó a menores detalles, ¿sí? Como podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 7. También citó 14 libros del Antiguo Testamento como autoritativos y al hacerlo avaló la historicidad de personajes y eventos bíblicos. Mira, Mateo capítulo 9. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 13. Nuestro hermano Andrés busca Mateo capítulo 9, versículo 13. Y nuestra hermana Yasmín busca Oseas capítulo 6, versículo 6.
Mateo capítulo 9, versículo 13. En mí era Mateo capítulo 9, versículo 13. Sí, Y pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. bien. Muy bien. Ahora, nuestra hermana Yasmín, Oseas 6:6. Bien. Eh, si no, lo leo yo para avanzar. Mateo 6:6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, Mateo 9:13, Jesús está haciendo referencia a Oseas 6:6. Porque Mateo 9:13 dice, y pues se aprende lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos y no a pecadores al arrepentimiento. Y en Oseas también se hace referencia, en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Sí? Entonces vemos ahí las referencias que hacen, pues, que hace el libro de Mateo. Jesús mismo hace esa referencia de Oseas capítulo 6. También vemos que con su actitud el Señor apoya la inspiración del Antiguo Testamento como un todo. Lucas capítulo 24, 44. Lucas capítulo 24, 44. ¿Sí? Ahí nuestro hermano Jaime, a ver, nos ayuda. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44, ya, yo estaba en el 4, 44, ya. Entonces, Lucas 24, 44, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Entonces vemos que apoya la inspiración del Antiguo Testamento, apoya la autoridad de Dios que había escrito ya en el Antiguo Testamento acerca de quién, de Cristo, ¿no? Por eso, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, prácticamente Jesús apoya a la inspiración del Antiguo Testamento. Apoya la inspiración. También de sus partes, ¿no? De algunos textos de la Biblia, también podemos evadir Mateo 4:4, ¿no? Lo que habíamos visto, pues que cuando es tentado, él también hace referencia a algunos textos bíblicos, ¿no? También de sus palabras y de sus letras, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5:18 dice que cuando pase las escrituras no pasará ni una tilde ni una jota, ¿no? Vamos a Mateo 5:18, ¿sí? Mateo 5:18, porque lo estoy diciendo, pero vamos a leerlo como dice la Biblia, ¿no? Mateo 5:18, ¿ya? Nuestro hermano Víctor, a ver, nos ayuda leyendo Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien.
Bien, gracias, hermano. Entonces dice ahí que ni una tilde, ¿no? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo sea cumplido. Entonces habla de la inspiración como la permanente autoridad de las escrituras, que todo lo que está escrito, ¿no? Se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, eso da una autoridad, da una seguridad a nosotros que todo lo que Dios ha dejado en su palabra de Dios se va a cumplir y no pasará ni una tilde ni una jota porque no se cumpla de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver que la autoridad de la palabra de Dios, Jesucristo mismo lo avala, Jesucristo mismo lo respalda. Ahora, también el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento. No sé si hay hasta ahí una pregunta, hermanos, quizás estoy pasando, pero tal vez alguna pregunta que tal vez ustedes tengan. No hay preguntas, hermano. Yo les hago una referencia, ¿no? Acá llega una hermanita de Huancayo, creo, ¿no? Y a veces viene a visitar a mi esposa, estamos acá. Y es una hermana que pregunta, pues, de todo, ¿no? Pregunta de todo, ¿no? Entonces, digo, es bueno preguntar también, hermano. Es bueno preguntar porque hay si algo que no sabemos, quizás yo no lo sé, pero puedo averiguar y puedo decirle, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? El testimonio de escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? El testimonio de escritores. Ya tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, que se vale a sí mismo, pero también tenemos el testimonio de escritores del Nuevo Testamento, que respaldan a la escritura de Dios, ¿sí? Es un hecho sabido que los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron, aludieron a todos los libros del Antiguo Testamento, excepto a un libro, ¿no? Cantares de los Cantares, ¿no? A Cantares de los Cantares no lo han citado. O no sé, quizás usted tal vez sabe y ha encontrado tal vez que en el Nuevo Testamento han citado los Cantares, ¿sí? Pero bueno, yo particularmente no he visto, ¿no? Que se haya citado en el Nuevo Testamento al libro de los Cantares. Dando por sentada su inspiración, ¿no? Citaron, aludieron a todos los libros del Antiguo Testamento. No solo se refirieron al conjunto del Antiguo Testamento como escritura, ¿sí? Mire, vemos en Hechos 17, capítulo 17, versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11, ¿sí? Y nuestro hermano, a ver, ¿quién nos ayuda? La hermana Raquel, ¿sí? Hechos 17, 11, a ver si nos puede ayudar, hermanita. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y vamos a ver ese pasaje nomás para avanzar. Hechos 17, 11. También, hermano, ¿se escucha? Sí, sí se escucha bien, hermano. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. Muy bien, gracias, hermanita. Entonces, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿De quién está hablando? De los bereanos, ¿no? De los de Berea. Y estos que estaban, recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No tenían el Nuevo Testamento. ¿Qué escudriñaban? El Antiguo Testamento. Para ver si lo que Pablo enseñaba era correcto o no era correcto. Entonces la iglesia de Berea no tenía el Nuevo Testamento, pero tenía el Antiguo Testamento, tenía la Biblia. ¿Y qué hacían? Escudriñaban, indagaban, ¿no? Minuciosamente para ver si lo que Pablo, mira, pues, dudando de Pablo, ¿no? Un hombre, pues, quizás no hay otro así, ¿no?
predicador, evangelista, dado a la obra, sufriendo todo, ¿no? Por Cristo, de buen testimonio. Y sin embargo, la iglesia de Berea, los hermanos de Berea, ¿qué hacen? Escudriña las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era correcto. Y eso hace falta muchas veces, hermanos, en las iglesias. Yo siempre le digo, hermanos, si les engaña, es porque usted no escudriña la Biblia, ¿no? Por ejemplo, iglesias de otras denominaciones, ¿no? Como los Pentecostés, donde te dicen, pues bueno, tienes que dar todos tus bienes a la iglesia, tienes que dar tus diezmos, no importa donde sea, me importa, tú tienes que dar tal cantidad. Digo, pues, ¿por qué se dejan engañar? ¿No? ¿Por qué se dejan engañar? Sí, pueden escudriñar, debe ser como la iglesia de Berea, escudriñar, ¿no? Ver si lo que este pastor, este misionero, por más que sea gringuito, por más que sea norteamericano, sea de Estados Unidos, sea o de Japón, de China, de donde sea, nosotros tenemos que escudriñar, ¿no? Para ver si lo que esta persona está enseñando está bien, porque a veces suena bonito, pero capaz no es bíblico, capaz no está correctamente. Entonces, aprendamos los hermanos de Berea, aprendamos nosotros también a escudriñar, a no creer lo que nos dice un pastor, sino verificar con lo que dice la Biblia. Entonces, ahí vemos que ellos también siempre hacían referencia, aludían al Antiguo Testamento, ¿no? Buscaban el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba bien. Sino que también llamaron así a cada una de sus partes, ¿no? Mira, vemos Hechos 1, 15, 16. Hay más atrasito nomás. Y a ver quién tengo por acá. Vamos a ver. Nuestro hermano Víctor, ¿ya? Hechos, capítulo 1, versículo 15, 16. Hechos, capítulo 1, 15 y 16. Sí, Hechos 1, 15 y 16 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bien, gracias, hermano. Entonces, Pedro está haciendo alusión, ¿no? Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese, ¿qué? Las escrituras, ¿no? ¿Quién lo había mencionado? David, por medio de los salmos. Que Judas iba a ser el hombre de perdición, el hombre pues que va a entregar a Jesús, va a prácticamente a, como dice, traicionar a Jesús, ¿sí? Entonces él hace referencia a David, ¿sí? A David. Entonces podemos ver tal vez en Salmos, capítulo 69, versículos 25. A ver, vamos a Salmos, capítulo 69, versículo 25, donde podemos encontrar lo que hace referencia tal vez Pedro. Salmos, ¿sí? Nuestro hermano Andrés, a ver, nos ayuda leyendo Salmos. Capítulo 69, versículo 25. Salmos capítulo 61, versículo 25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Bien, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿A quién se refiere? Ahí, vamos a ver, Salmos 69. 69. Sea su palacio asolado, y dice en su tienda no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuenta el dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entre en tu justicia. Entonces, ahí hace una referencia a quién,
a Judas, ¿no? A Judas que debe ser asolado, debe ser apartado, ¿no? Apartado. Entonces, Pedro, ya en Hechos dice, en aquellos días se levantó de medio de los hermanos, reunidos eran como 120 números, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, vemos ahí que Judas, ¿no? Ya estaba en Salmos que debería ser asolado, apartado, y bueno, vemos acá ya que Pedro prácticamente pues hace la reunión para poder reemplazar a Judas, ¿sí? Reemplazar a Judas. Bien, hermanos, entonces vemos ahí que el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo Testamento también. Bien, entonces ahora para la inspiración del Nuevo Testamento. Ahora ya vimos sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver para la inspiración del Nuevo Testamento. La autoridad delegada como base para la inspiración. La autoridad del Señor Jesucristo mismo manifestada en su ministerio profético. Juan capítulo 3, versículo 11. ¿Ya? Yo lo voy a buscar, hermanos. Usted también búsquelo ahí. Y si lo encuentra más rápido que yo, ya pues lo lee. Pero si no, ya lo leo. Juan 3, 11. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan dice, de cierto digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Juan estaba siempre acompañado ¿de quién? De Jesús. Y él dice que cuenta, que él habla, que él dice, que escribe, ¿acerca de quién? De Jesús, que lo que ha sabido, lo que sabe, lo que ha visto, eso testifica. Y no recibe, dice, nuestros testimonios. O sea, no es lo que yo pienso, dice Juan, no es lo que yo quiero darle a conocer, no. Doy a conocer lo que he visto, ¿no? Lo que sé, porque el Señor Jesucristo les enseñó, porque el Señor Jesucristo estuvo con ellos, eso dice, testificamos. ¿Sí? Eso testificamos. Y usted lo puede encontrar también en los siguientes versículos ahí que están en su material. Ahora también dice, y delegada a los apóstoles. ¿Sí? Han recibido, han sido enseñados, ahora han sido también delegados. Y ahí nomás en Juan capítulo 3, versículo 34 y 35, dice así, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿A quién envió Dios? A Jesús. ¿Qué habla Jesús? Las palabras de Dios. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, delegada también a los apóstoles, sí. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. ¿Sí? Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, Dios había enviado a Jesús, y Jesús también está delegando ¿a quién? A sus discípulos. ¿Sí? A sus discípulos. Entonces, es la base para la inspiración. Ahí podemos encontrar otros versículos, pero también, ¿no? Esta palabra que había hablado Jesús, también tenían que hablar los discípulos, ¿sí? En el versículo dice 32, en lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, ¿sí? Entonces, ellos escucharon el testimonio de Jesús, ellos escucharon las enseñanzas de Jesús, porque Jesús hablaba las palabras de Dios.
Entonces ellos también debían que atestiguar. Los apóstoles consideraron su mensaje como la palabra de Dios. Mira, vamos a 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Ya? Entonces, hermano Jaime nos ayuda a leer 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Cuál? 2 de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Segunda. Ay, ay, ay. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muy bien, gracias, hermano. Entonces dice 2:13, pero nosotros, ¿no? Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a quién? A vosotros. Entonces, luego dice de que Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Entonces los apóstoles consideraban su mensaje como la palabra de Dios. El mensaje que habían recibido del Señor Jesucristo, ellos lo consideraban como palabra de Dios que le daba santificación y que le daba la fe, dice, en la verdad. Entonces también los apóstoles consideraban, pues, que la palabra de Dios era, pues, lo que Jesús hablaba era palabra de Dios. Y también en 1 Pedro 1:25, quizás nos aclara un poco más. 1 Pedro 1:25 dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor, ¿de quién? ¿De Dios o de Jesús? ¿Ah? Entonces vemos, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. ¿Qué había anunciado Jesús? El Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Y esa palabra, dice, va a permanecer para siempre. Entonces, por eso que los apóstoles consideraron que el mensaje de Jesucristo es la palabra de Dios. Muy bien, ahora el testimonio del Señor Jesucristo. El Señor anticipó la obra inspiradora del Espíritu Santo. Eso lo pueden ver en Juan 16, capítulo 12, versículo 15. ¿Sí? El Señor Jesucristo anticipó la obra inspiradora del Espíritu. Mira, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El versículo 12 dice así. Dice, Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no les podéis sobrellevar. ¿Sí? Jesús dice, aún hay muchas cosas que decir. Mucho que ustedes deben conocer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿El Espíritu ya había descendido? No. Pero Jesús ya está anticipando la obra del Espíritu Santo, la obra inspiradora del Espíritu Santo. Os guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, haciendo referencia al Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. Entonces el Espíritu Santo, Jesús anticipa que el Espíritu Santo también es el que guía, el que inspira, ¿no? El que
da a conocer también la palabra de Dios. Los apóstoles vieron su ministerio como una extensión del ministerio del Señor ascendido. Los apóstoles no dijeron mi ministerio, ni nosotros podemos decir es mi ministerio, es mi obra, es mi trabajo, es mi labor. No, no, es del Señor. Mira, Hechos 1:1. Hechos 1:1, los apóstoles, lo que dice. Hechos capítulo 1:1. Es lo que dice Hechos 1:1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿No? Entonces, acá Lucas, el escritor, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y qué hicieron ellos? Seguir el ejemplo de Jesús. Ellos extendieron el ministerio de Jesús. Lo que Jesús enseñó, ellos también comenzaron a enseñar. Lo que Jesús hizo, ellos también comenzaron a hacer. En Efesios 4, versículo 20 y 21, Efesios 4, 20 y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces ahí también en Efesios hace ver que han sido enseñados por Jesús. Entonces, como han sido enseñados por Jesús, deben dejar la vida pasada, las cosas pasadas. Y de la misma manera, se ha extendido el ministerio de Jesús, sí, porque lo mismo que ha sido enseñado antes a los discípulos, también están siendo enseñados a nosotros, ¿no? Todas las enseñanzas. Y que también nosotros debemos dejar las cosas pasadas, ¿no? También dejar la naturaleza, comenzar a tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Bien, ahora el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección de escritos de diferentes autores y hay evidencia que un autor considera inspirado a los escritos del otro. O sea, un autor respalda a otro autor. Esto rompe el razonamiento circular, porque no es solo un autor dando evidencia para sus propios escritos. No es que solamente, bueno, Pablo, Juan escribieron sus cartas, no. Y ellos dicen, no, ellos se nota ahí que escribieron las cartas, más en Pablo, ¿no? Porque dice, siervo de Dios, ¿no? Escribe a la tal iglesia. Pero también podemos ver que otros apóstoles, otros escritores, hacen referencia. Por ejemplo, Pablo da evidencia para la inspiración del escrito de Lucas. Mira, 1 Timoteo 5:18. Y vamos ahora sí, a ver que nos ayude. Nuestra hermana Yasmín, a ver, ¿está ahí nuestra hermana? 1 Timoteo 5:18. Primera de Timoteo 5:18. Sí, pastor. Ya, adelante, hermano. Primera de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, gracias, hermano. Entonces, en 1 Timoteo 5:18, Pablo da evidencia para la inspiración del escrito de Lucas. ¿Por qué? Mire, ve. Ahora dice Pedro para la inspiración de los escritores de Pablo. Entonces, en 1 Timoteo 5:18, también hace lo mismo. Si buscamos Lucas capítulo 10, versículo 7, ahí vamos a encontrar lo que Pablo está refiriéndose ahí. En Lucas, busquen hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 7, te va a encontrar que también Lucas había escrito lo que Pablo está mencionando. ¿Sí? Hermano Víctor, a ver, lea Lucas capítulo 10, versículo 7.
Sí, Lucas 17 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bien, Lucas dice que el obrero tiene salario. Pablo también dice que el obrero es digno de su salario. Entonces ya no es un pensamiento solamente de Pablo, ni solo de Lucas, que habían sido inspirados, no, es ya de ambos. Ambos están haciéndose referencias, ¿no? Entonces, cuando yo leo Lucas, encuentro que el obrero tiene un salario. Entonces, y cuando leo también del apóstol Pablo, encuentro también que el obrero es digno de su salario. Entonces, ya vemos la evidencia para la inspiración de los escritos también de Lucas. Ahora, Pedro para la inspiración de los escritos de Pablo. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Hermano, a ver, Andrés nos ayuda leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero para su propia perdición. Entonces dice, encontramos ahí segunda de Pedro 3:16 y haciendo referencia pues a los escritos de Pablo, ¿no? Pedro da referencia a los escritos de Pablo. 16, ¿no? A ver, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y si nos vamos a 1 Pedro, digo 1 Tesalonicenses 2:13, ahí está escribiendo también Pablo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esos pasajes que le digo, pueden anotarlo, hermanos. 2:13 dice así. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias, ¿sí? Dice, en cuanto recibiste la palabra de Dios y oíste nosotros la recibiste, no como palabra de hombre, sino según en verdad, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, tanto Pedro como Pablo hacen referencia, ¿no? Pedro hace referencia a los escritos de Pablo, Pablo hace referencia a los escritos de Lucas, y Judas hace referencia a los escritos de Pedro. Entonces, ahí vemos el testimonio de los escritores hablando pues en el Nuevo Testamento. Por otro lado, también las declaraciones de un escritor sobre sus propios escritos tienen valor si se establece suficientemente su autoridad para hacer las cosas que hemos hecho anteriormente para los apóstoles. Entonces, por otro lado, dice, las declaraciones de un escritor sobre sus propios escritos tienen valor si se establece suficientemente su autoridad para hacerlas. Cosas que hemos hecho anteriormente, dice, para los apóstoles. Así vemos que Juan da evidencia para la inspiración de sus escritos, pero también Pablo lo hace, ¿no? Y Pedro también lo imita. Entonces, cada uno pues se da referencia a sus escritos. Usted lo puede ya estudiar los versículos, ¿no? Y va a encontrar que cada uno pues da referencia a sus escritos. Bien. Bueno, ya terminamos un poco lo que era pues la inspiración, ¿sí? Ahora vamos a estudiar la inerrancia de la Biblia.
Entonces, en la inspiración hay un montón de versículos bíblicos que nos hace, quizás algunos no muy claros, tal vez, pero si leemos versículo por versículo, vamos a encontrar que Dios ha inspirado la Biblia. Dios es el autor principal, ¿no? Y encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos evidencia de Jesús, encontramos de los apóstoles, encontramos de los escritores que dan autoridad, ¿no? A la inspiración de la Biblia, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, hermanos, que vamos a aprender y no tener dudas. ¿Por qué? Porque toda la Biblia afirma que Dios es el autor de las Escrituras, ¿sí? Muy bien, ahora la inerrancia de la Biblia. ¿Qué entendemos por inerrancia, no? En otras palabras, que no tiene error. La inspiración plenaria y verbal garantiza que todas las palabras reveladas en los manuscritos originales fueron escritas bajo la supervisión del Espíritu Santo y por lo tanto son sin errores. O sea, si Dios ha supervisado por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios no tiene errores. Aunque todas las aparentes contradicciones en las copias de manuscritos y en las versiones que se han traducido tienen solución, debemos reconocer que hay cosas en la Biblia que no podemos entender ni explicar exhaustivamente. Mire, en Lima, en la Plaza San Martín, no sé si usted alguna vez ha estado en Lima, pero hay un hombre, la verdad se me fue el nombre, ¿no? Pero era un hombre que presentaba como 345 errores de la Biblia. Y tiene un libro ahí, ¿no? Errores de la Biblia. Y él debate bastante ahí con esos errores de la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿eran errores o de la Biblia, de la inspiración de Dios o de las traducciones? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Será? ¿Por qué lo presenta? Claramente lo presenta ahí, ¿no? ¿Será errores de la inspiración de Dios, de la que ha dejado la palabra de Dios, o de las traducciones? ¿Qué se podría decir, hermanos? ¿Hay error en la Biblia o hay error en la se me fue la... Yo creo, hermanos, que hay, no, sobre todo, Dios no puede equivocarse, pero sí el ser humano, como somos falibles. Nosotros podemos equivocarnos en una interpretación, en una traducción incluso. Hay que tener en cuenta que para traducir del hebreo al español, no es como traducir pues, de otro idioma más cercano, más afín al español, ¿no? Así es. Puede ser que hay términos donde no se puede encontrar en el otro idioma el sentido exacto de lo que quiso decirse en el otro idioma. Y a veces uno opta por la palabra más cercana y eso se presta para diversas interpretaciones, ¿no? Entonces, por ahí está a veces los aparentes errores que puede verse en la Biblia, ¿no? Así es. Bueno, pero muchas gracias, hermano. Entonces, pero yo, o sea, no me puse a debatir ahí, pero yo escuché eso, ¿no? Y tenía su librito ahí. Bueno, no tenía ese momento de enero porque me hubiera gustado comprarlo, ¿no? Para ver los 345 errores que él dice que la Biblia lo tiene. Por eso él decía que la Biblia no es la verdad, porque la Biblia tiene errores. Y si es de Dios, no debe tener errores. Y mostraba a la gente los errores ahí, ¿no? Pero bueno, entonces entendemos que como humanos, tal vez los que han transcribido, ¿no? Los que han tal vez interpretado, ¿no? Del hebreo, del griego, del arameo al castellano, tal vez se hayan confundido, ¿no? Pero pues ahí en esos casos nosotros tenemos que tener un diccionario como el que tengo yo tal vez detrás de palabras griegas, palabras hebreas, para que si vemos que algo no entendemos, busquemos ahí el original. ¿Sí? Pero la Biblia no tiene errores. La inspiración de Dios no tiene errores. Si no dijéramos que Dios no es verdad, que Dios ha mentido,
¿no? Que Dios no tiene un orden. Entonces eso sería ir en contra de los principios de Dios, en contra de la autoridad de Dios. Entonces encontramos que puede haber, sí, puede haber, pero en la traducción, pero no en la inspiración de la Biblia. Varios hombres notables también dieron declaraciones enfáticas sobre la inerrancia de la Biblia. ¿Sí? Quizás usted ha escuchado de Agustín de Hipona. Él dice, creo muy firmemente que los autores estuvieron completamente libres de errores. ¿Sí? Este hombre, pensador cristiano, dice, fue el más importante de la época, discípulo de San Ambrosio, famoso por su gran conversión después de su juventud rebelde a la iglesia. Era un hombre rebelde hacia la iglesia en su juventud, se convirtió y, bueno, pues buscó la dirección de Dios, aprendió de Dios, ¿sí? Entonces, este famoso, ¿no? Hermanos, un ratito, ¿sí? Por favor, mi esposa está llegando. Un minutito, voy a abrir la puerta nomás. Y hermanos, llegó la amada esposa. Muy bien, entonces decía, hermanos, que este hombre, aunque su filosofía, dice, carece de una sistematización, fue a través de él que el conocimiento de la antigüedad se transmitió a la Edad Media. ¿Sí? El conocimiento de la antigüedad se transmitió a la Edad Media. Entonces, este hombre pensador, filósofo, él dice, creo muy firmemente, o sea, para él, los autores estuvieron completamente libres de errores. Entonces, para este hombre, importante, en una época, él dice que la escritura, ¿no? No tiene error. La escritura es inerrante. ¿Sí? Muy bien, entonces vemos a Agustín de Hipona, pero también vemos a otro hombre, ¿sí? Más conocido quizás para algunos, Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero. Este hombre dice, las escrituras nunca yerran, o sea, nunca se equivocan. Donde la Santa Escritura establecen algo que se debe creer, allí no nos debemos desviar de las palabras. Para Martín Lutero, las escrituras son totalmente verdad. No tienen ningún error. ¿Sí? Ahora, un poquito de quién era Martín Lutero. Era un teólogo católico alemán que comenzó la gran reforma religiosa en Alemania. Lutero fue sacerdote y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, siendo ya entonces bastante crítico con la situación de la religión en ese momento. Enseñanzas que transmitía a sus pupilos o a sus seguidores, ¿no? Eran bastante críticos como la forma como en la Iglesia Católica estaban enseñando. Entonces Lutero consideraba que la Iglesia había dado la espalda a la Biblia. Obviamente la Iglesia Católica ha dado la espalda a la Biblia, ¿no? Un caso de ellos es que, por ejemplo, ¿por qué los sacerdotes no deben casarse? Si la Biblia dice que los obispos, ¿no? Deben tener en sujeción a su esposa, a sus hijos, ¿no? Ser maridos de una sola mujer. Entonces contradicen a la Biblia. Entonces dice este hombre, Lutero, dice, han dado la espalda a la Biblia, fueron sus textos sobre esta situación, criticando la figura del papado y de las altas esferas corruptas del Vaticano. Este hombre, al leer la Biblia, al investigar más de la Biblia, este hombre comenzó a ir en contra de la Iglesia Católica, lo que hizo que muchas iglesias europeas cambiaran, iniciando la llamada Reforma Protestante. Un hombre que impactó también por ir en contra de la Iglesia Católica, porque él se basaba en las Escrituras, ¿no? Basaba en las Escrituras, y él creía que las Escrituras no tenían error.
Muy bien, otro hombre también, ¿sí? Juan Calvino. El registro seguro e infalible, dice, la regla cierta e inerrante, ¿sí? Que la Biblia es el registro seguro e infalible, no hay error, no tiene error. La regla cierta e inerrante. La palabra infalible de Dios, libre de toda mancha o defecto. Mira, él pensaba de esa manera acerca de las Escrituras. Él también es un teólogo reformador protestante, educado también en el catolicismo. Cursó estudios de teología, humanidades y derecho. Con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo al al ser seguidor de los puntos de vista de Lutero. Negación de la autoridad de la Iglesia de Roma. Calvino también estaba en contra de la Iglesia de Roma. Importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Entonces Calvino pensaba bien, que ya, bueno, pues respetando de algunos son calvinistas, arminianos, yo no soy de ninguno de estos seguidores de ninguno, pero este hombre, yo leyendo bien, o sea, este hombre pensaba bien, hablaba bien, ¿no? Entonces, él creía en la doctrina de salvación a través de la fe y no de las obras. Nosotros también creemos en esa salvación. Pero lo que más me voy al tema es que él, este hombre también, que también ha tenido impacto, ¿no? Él dice que las Sagradas Escrituras no tienen error. Y ya podemos ir en otros escritores, otros hombres también, teólogos famosos que también afirman que las Escrituras no tienen error. ¿Sí? Muy bien, entonces, viendo a estos hombres afirmando que las Escrituras no tienen error, vamos a ver la definición de inerrancia. La inerrancia de la Biblia es una doctrina que consiste básicamente en la falta de error o de fallas en las Sagradas Escrituras, las que, al ser inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la verdad y no se equivocan. Cuando hablan de la inerrancia es que las Sagradas Escrituras no tienen error, no tienen falla. Por lo anterior dicho, que no tiene error, la Biblia es la máxima autoridad, tanto en temas doctrinales como en temas morales. Si creemos, hermanos, que la Biblia no tiene error, entonces la Biblia debe ser nuestra máxima autoridad en doctrina y en temas morales. Inerrancia significa que al conocer todos los hechos, las Escrituras en sus manuscritos originales, interpretados adecuadamente, muestra que son absolutamente verdaderas en todo lo que ellas afirman, sea que esto tenga que ver con la doctrina o moralidad, con las ciencias sociales, ciencias físicas o ciencias de la vida. Si está inspirada por Dios, está dada por Dios, esto es verdad. Pero siempre y cuando, dice, sean interpretados adecuadamente. Por eso es que por ahí podemos encontrar tal vez en un error en la Biblia. ¿Sí? Podemos encontrar. ¿Por qué? Porque sabemos que ya los que han, como dice, han traducido del hebreo, del griego, del arameo al castellano, puede ser que hayan tenido tal vez por ahí alguna falla. Pero para eso, cuando encontramos alguna situación que parece que es falla, podemos ir al idioma original y nosotros ya poder, como se dice, ver cuál interpretación es la adecuada. Muy bien. Dificultades, ¿no? También que podemos encontrar en la Biblia, en la inerrancia. Si aunque la Biblia es la palabra de Dios y como tal no tiene ningún error, sin embargo sabemos que contiene dificultades. Por ejemplo, la Biblia contiene textos difíciles de comprender. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con algunos textos que usted no lo entiende? ¿No? A veces no entendemos, no sabemos.
A veces no podemos entenderlo, a veces preguntamos a un pastor, otro pastor dice, no, no lo entiendo, o si lo entiendo, pero no creo que tal vez sea infalible lo que yo te digo, mejor averigua, ¿no? Así te dicen muchas veces. Pero también encontramos en la Biblia, en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que tal vez no lo vamos a entender. Y Dios nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Si algo entendemos, eso debemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Si algo no entendemos, debemos dejarlo, como dice, para Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí podemos encontrar, pues, que hay textos difíciles de entender. ¿Sí? Hay textos difíciles de entender. Bien. Bien. La verdad de Dios es expresada con exactitud mediante todas las palabras de toda la Escritura y de manera inerrante, directamente solo en los manuscritos originales e indirectamente en las copias de los escritos originales. O sea, inerrante siempre y cuando sean los manuscritos originales. ¿En las copias puede haber un error? Sí. ¿Sí? No va a decir, no, la Biblia en la traducción no hay errores. Hermanos, puede haber errores. Puede haber. ¿Sí? Pero sabemos que en el original no hay error. Ahora, la declaración sobre las escrituras del pacto de Lausana. No sé si han escuchado eso, ¿no? Pero acá está Billy Graham, no sé, ahí lo ven, el que está el segundo, ahí está Billy Graham. Billy Graham hizo un pacto, dice, el movimiento de Lausana surgió en el Congreso Internacional de Evangelización Mundial, ¿en dónde? En Lausana. ¿Eso dónde está? En Suiza. ¿En qué año? En 1974. Convocado por el reverendo pastor Billy Graham, ¿sí? Y el obispo Jack Day. Aquella reunión de 2.700 líderes cristianos de 150 naciones produjo el pacto de Lausana, el cual ha sido aclamado, dice, como quizás la confesión ecuménica más significativa sobre evangelismo que la iglesia jamás haya producido en su historia. El comité de redacción del Pacto de Lausana fue presidido por John Stott. El tema unificador del movimiento de Lausana y el Pacto de Lausana es una cooperación en la evangelización holística mundial, que se evangelice por todo el mundo. Ahora, ¿qué temas trataron allí en ese pacto? Voy a mencionarlo por el tiempo. El propósito de Dios, autoridad y poder de la Biblia. Singularidad y universalidad de Cristo. Naturaleza de la evangelización, responsabilidad social cristiana, la iglesia y la evangelización, cooperación en la evangelización, y bueno, otros temas más ahí, como por ejemplo el poder del Espíritu Santo, y el 15, la segunda venida de Cristo. Esos temas trataron en ese pacto de Lausana. Y nosotros lo que nos interesa ahí es sobre la inerrancia de la Biblia. Y ellos dicen, afirman ese pacto, dice, autoridad y poder de la Biblia. Ellos afirman la divina inspiración y fidelidad y autoridad de las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en todo lo que asevera, y que son la única norma infalible de fe y conducta. También dice el poder de la palabra de Dios para cumplir su propósito de salvación. El mensaje de la Biblia se dirige a toda la humanidad, puesto que la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Y bueno, pues ya puedo seguir leyendo, pero es el pacto que hicieron, pacto de Lausana, líderes religiosos
donde estaba principalmente ahí Billy Graham, pero en ese pacto dieron por sentado la autoridad y el poder de la Biblia. También la Declaración de Chicago, que se dio en 1978, donde un grupo de líderes declararon también ahí a la palabra de Dios, ¿sí? Como la autoridad, ¿no? Como la inspiración y la autoridad de las escrituras en la historia de la iglesia. Estuvieron varios líderes ahí, James Boyd, Norman Taylor, John Hester, y entre otros líderes, pastores, ¿no? Evangelistas, y donde hicieron un pacto en 1978, dando también como la Biblia, como la inspiración y la autoridad de las escrituras. ¿Sí? Bien, estas palabras que fueron escritas en la Biblia salieron de la boca misma de Dios. La escritura no erra, no tiene error, porque Dios no miente. La inerrancia es una propiedad, ¿sí? La inerrancia es propiedad de las escrituras por ser inspirada por Dios. Aunque el crítico que insiste que hay errores en la Biblia, en algunos pasajes difíciles, está tomando para sí mismo, o sea, está pensando en sí mismo, la infalibilidad que les ha negado las escrituras. El decir que Dios no pudo evitar errores en su revelación pone en tela de juicio tanto su omnisciencia y su omnipotencia. Bien, hermanos, bueno, eso es lo que podemos tal vez el día de hoy haber aprendido, haber estudiado acerca de la inerrancia. Todavía vamos a seguir viendo la otra semana una partecita acerca de la base bíblica de la inerrancia y del canon, ¿sí? Eso vamos a estar viendo la otra semana, hermanos, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Lo que, por ejemplo, le he enseñado acerca de la historia,